Este tema y para eso conversamos precisamente con el vicepresidente del Consejo de Rectores, el rector de la Universidad de Santiago, Juan Manuel Solesi. Rector, buenas tardes, bienvenido, gracias por estar aquí. Buenas tardes, Matilde. Bueno, lo primero, ¿se quebró el cruz? No. ¿Una pelea nomás? No, bueno, sí, usted hay que entender de que en el cruz, en el tema financiamiento, y sobre todo cuando son recursos frescos, que se supone que por la vía de la reforma van a llegar, tenemos diferentes opiniones, digamos. En eso es indiscutible, pero son muchas más las cosas que nos unen en términos de la educación superior en Chile, digamos. Pero ¿qué es lo que a su juicio hace que las universidades estatales sean merecedoras de un trato preferencial por sobre las universidades que también pertenecen al CRUT, que son las llamadas del G9, que son estas privadas tradicionales? Hay una razón muy contingente. Está puesto en el programa de la presidenta Bachelet, un trato preferente para las universidades estatales. Pero, aparte de que esté en el programa. Perdón. Sí. Y ese programa ganó la elección presidencial, por lo tanto uno esperaría que eso se cumpliera, digamos. Si no, no tiene sentido que hayan, digamos, elecciones para elegir, digamos, gobernantes. Sí. En primer lugar eso. Segundo, porque yo creo que no se habla, a lo mejor lo adecuado no es trato preferente, a lo mejor lo adecuado es trato justo. Ya, las universidades del Estado por más de 40 años han sufrido en carne propia, digamos, lo que es tener presupuestos inferiores a las universidades privadas del Consejo de Rectores. Y eso significa que han tenido un perjuicio que les ha complicado la vida y la existencia, además de tener todas las trabas administrativas que tiene el Estado en su gestión, que no tienen las universidades privadas del Consejo de Rectores. Ahora, eso hace que, por lo menos las universidades piensen que, estatales, me imagino yo, piensan que tienen que tener un trato justo, y por otro lado, las universidades privadas del CRUS piensan que no deben tener un trato distinto a partir de ahora. El problema es que el trato ha sido distinto también antes. Claro, por eso se lo preguntaba, que más allá del programa, ¿por qué el trato debiera se plantea que sea distinto? ¿Qué es lo que hasta ahora, según lo que plantean ustedes, han sido, entre comillas, no tratados con igualdad? Claro. O sea, para mí es un tema muy complejo, porque yo soy el vicepresidente del CRUS, pero soy de una universidad estatal, entonces el tema es más delicado en mi caso particular, digamos. Yo debo representar a las dos agrupaciones, digamos, en el Consejo de Rectores. Pero por eso digo que no hay quiebre. Lo que hay es diferencias de opiniones. No ha habido una conversación sobre el tema en el Consejo de Rectores, lo que plantea hoy día el rector Sánchez, de que ha hecho una propuesta. Él se la hizo al ministro, al interior del Consejo de Rectores. No, esa propuesta no está presentada al Consejo para debatirla, ni para discutirla, ni para conversarla. Es probable que la presente en los próximos días, digamos. ¿Le hubiera gustado que se hubiera presentado al CRUT primero y no al ministro? Claro, que hubiera sido antes conversada por lo menos con algunos líderes del Consejo de Rectores y haber compartido algo para saber si estamos más o menos de acuerdo o no, digamos. Pero no es la primera vez que tienen este tipo de diferencias. Sí, pero está bien, si estas cosas pasan, digamos. La premura, la presencia del ministro era algo que no se sabía hasta ayer en la tarde, digamos, muy tarde, y se supo, bueno, y las ocasiones se dan, digamos. Ahora, los estudiantes, hablando de los estudiantes que tienen menos recursos, no necesariamente siempre se van a las universidades estatales. ¿Esto va a ser un estímulo, un incentivo para que a partir de ahora sí lo hagan? No necesariamente. Yo pienso que, como se está planteando, la educación progresivamente va a ir hacia la gratuidad. Y por lo tanto para el estudiante debería ser indiferente. En el fondo debería buscar la universidad de mayor calidad, ¿ya? En la que le dé más garantía, digamos, de que va a tener una muy buena formación, más que un tema de recursos. O sea, yo estoy pensando en una reforma que se va concretando, digamos. Si pienso hoy día, el tema es muy diferente. Ahora, para que a todo el mundo les quede claro el tema de las universidades y este trato preferencial que se va a tener para las universidades estatales, ¿en qué se va a ver reflejado en la práctica? O sea, yo entiendo que un trato justo, como lo dije, para no llamarlo preferencial, debería tender a compensar algunas de las pérdidas que las universidades del Estado han tenido durante todos estos años. Y eso las ha privado de infraestructura, las ha privado de, ¿cómo se llama?, de bajar los aranceles. Estamos obligados a subir los aranceles como cualquier universidad privada del mercado, porque tenemos que pagar los reajustes, etcétera, porque el Estado no nos da un peso para eso a nosotros, digamos, como universidad del Estado. También para provocar este necesario cambio o renovación de cuadros académicos para acoger a estos 4.500 becados de Becas Chile que están
han terminado y están en el extranjero, hay que recibirlos en la universidad chilena. O sea, hay muchas cosas en las cuales nosotros pensamos que debería... Ahora, eso no significa, por otro lado, que nosotros queramos, o lo que yo entiendo, que las estatales quieran que las universidades privadas del Consejo Rector no reciban recursos, o quitarle los recursos que tienen, todo lo contrario, absolutamente. Deberían también recibir recursos, pero se supone que si es justo, debería ser mayor parte para las universidades del Estado. Y en ese sentido, ¿podría ser coincidente con la propuesta del G9 que el financiamiento sea de acuerdo a las necesidades de cada plantel? Yo tendría que verlo y estudiarlo con más calma, digamos. Yo tenía una propuesta hoy día distinta para presentar al Consejo de Rectores, en términos de una propuesta de distribución al Ejecutivo, pero que no alcancé a presentar porque mi interés no era presentársela al ministro ahí, digamos. Ahora, ¿usted está de acuerdo, rector, con que la gratuidad o primero que nada, hablemos de la duración de las carreras? ¿Es posible formar universitarios en menos tiempo del que se está formando ahora? No tengo ningún elemento para decir que no. Pero es distinto que usted me diga, mire, ¿podemos acortar las carreras el próximo año? Porque yo le voy a decir, no podemos. ¿Por qué? Porque no hay una definición clara, compartida entre todos los chilenos, o legalizada, que diga ¿qué vamos a entender por un abogado, por ejemplo? ¿Ya? ¿Cuántos años de estudio? ¿Qué le vamos a pedir como requisito de entrada? ¿Qué le vamos a pedir como requisito de salida? ¿Qué le vamos a pedir como requisito a los que necesitan un abogado? Entonces, hay que definir primero lo que se denomina y se conoce como un marco de cualificaciones, aprobarlo por ley para que sea norma nacional, y a partir de ahí es posible que las universidades puedan empezar a cortar carreras. Si eso no se hace, es simplemente no sé, una cosa que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Pero claro, pero también uno empieza a pensar que hay carreras que podrían durar, viendo las mallas curriculares, bastante menos de lo que duran en la actualidad. Y, no es menor que nuestras carreras en nuestras universidades duren en promedio 1 año y medio más que en los países desarrollados de la OCDE con los que nos gusta compararnos. Claro, es que los países desarrollados de la OCDE con los cuales nos gusta compararnos, nosotros comparamos a veces peras con manzanas. Entonces comparamos, digamos, lo que es allá un minor, digamos, una situación de formación intermedia, con una carrera profesional acá en el cual el título lo da la universidad. En cambio en otras instituciones o países el título lo da el Estado, y uno tiene que revalidarse cada cierto tiempo, digamos, con cursos de perfeccionamiento, bien, o dando exámenes. Entonces son temas diferentes. Yo no digo que no caminemos hacia cortar carreras, yo digo que hay que ir hacia allá. Pero hagámoslo bien. Esto mismo se lo dijimos al ministro Beyer cuando nos pidió concretamente que cortáramos las carreras. Le dijimos, es imposible hacerlo sin tener esto. Ahora, ministro, ¿le parece... ministro. Por favor. Rector, ¿le parece que la gratuidad... ya el ministro lo había explicado, que no iba por el lado de los 4 años, sino que por el tiempo que durara las carreras. Pero debiera tener un límite, porque vemos países, por ejemplo, y lo tenemos muy cerca. En Argentina es gratuita la universidad, pero sin embargo se titula el 27% y el promedio de duración de los estudios son de 10 años. ¿Los chilenos van a pagar para que se reciba el 27% y que estén estudiando 10 años sin ningún límite? Es que ahí concurren dos cosas simultáneamente, que es gratuita y que además la entrada es libre. Entonces eso es una mezcla fatal, ¿ya? Porque si tú no pones un requisito mínimo de conocimientos para poder, o de capacidades, o para poder, estudiar, probablemente va a ocurrir que van a terminar titulándose un porcentaje muy bajo, y precisamente aquellos que provienen de los sectores más ricos. Y eso es lo que ocurre en Argentina hoy día. La PSU entonces un buen la PSU seleccionador. U otro mecanismo, el ranking, lo que queramos llamar, es un mecanismo que nos permite a nosotros avanzar en una línea de decir, mire, bueno, van a entrar a la universidad todos los que tienen la capacidad para desarrollarse en la universidad. ¿Ya? Y eso creo que Chile ha dado un ejemplo al tener un proceso compartido por muchas personas en términos de transparencia, de equidad, de no influencia, digamos, para seleccionar. Y eso permite, digamos, tener una garantía de que efectivamente... Ahora, es cierto, la gratuidad podría inducir a que algunas personas pudieran quedarse más del tiempo. Pero eso ocurre hoy día con las becas, ocurre hoy día con los créditos universitarios, los créditos con aval del Estado, ocurre de la misma forma, si es que está ocurriendo. Entonces, ¿podría haber un estímulo para que el que termine en el tiempo la carrera pueda tener un... Es como invertir el proceso y decir, mire, nosotros le vamos a dar un premio si usted termina en los tiempos determinados. Y creo que a las universidades les conviene
también que eso se cumpla, porque en esa medida muestran un signo de eficiencia en su trabajo. Ahora, rector, ustedes le plantearon muchos temas y muchas inquietudes según leíamos de lo que salió. No hemos tenido la oportunidad de conocer toda la reunión que tuvieron con el ministro. Pero ¿cuáles fueron los otros temas que se trataron? ¿Y a ustedes les parece que el ministro es garantía de una buena reforma educacional? La verdad es que yo creo que ni el ministro, ni nadie, ni nosotros podemos ser garantía de una buena reforma educacional. Yo creo que la reforma educacional la vamos a tener que construir entre todos los actores, que algo tenemos que ver con la educación. Unos más, otros menos. Obviamente el ministro es el que tiene que liderar el tema. A mí me pareció que él estaba bastante más. Yo se lo hice ver al ministro que hacía 4 meses que no nos juntábamos, digamos, lo cual a mí me parecía mucho tiempo, ¿ya? Para pensando que el Consejo Rector es además un consejo asesor del Ministerio y del Gobierno, digamos, de cualquiera sea el Gobierno, en materia de educación superior. Entonces, le hicimos ver, digamos, de que efectivamente nos habría interesado conversar más y ayudar más. O sea, el Consejo está para eso, para ayudar más. Y ahí nosotros veíamos que se había no cometido un error, por decirlo, pero se había prescindido de esta participación del Consejo, que podría haber ayudado a... Si el Consejo no solo está preocupado de la educación superior, también le interesa la formación de profesores, le interesa también cómo se desenvuelven nuestras parvularias, digamos, cómo se llaman los distintos jardines infantiles, etcétera. O sea, tenemos muchas cosas que decir, digamos. Entonces, yo creo que es posible que se pueda avanzar. A mí me dio bastante tranquilidad hoy día escuchar al ministro, bastante más empoderado, digamos, que lo había visto la primera vez, digamos. O sea, él mismo reconoció en un principio que no manejaba el tema de la educación. ¿Cómo lo vio ahora? Creo que está, como dije, más empoderado. Creo que esa palabra está muy de moda, o ha estado de moda. Yo creo que lo noté más seguro de sí mismo, incluso en alguna... obviamente no pudo responder todas las preguntas, porque era una cantidad increíble de inquietudes que tenían los distintos rectores, pero trató de dar respuesta en los términos más generales, digamos, a las figuras, a las cosas más generales. Y lo que nos importó mucho, que se lo planteé yo al principio, fue que, primero, que nosotros estamos comprometidos con la reforma educacional. El Consejo Rector está comprometido con una reforma educacional para Chile. No para ninguna persona en particular, sino que para Chile, los chilenos y los jóvenes chilenos. Y segundo, que queremos participar, y vamos a participar en este diálogo ya que ha planteado el ministro, pero que entendemos que el Consejo Rector tiene un rol, además, de asesor de las políticas públicas en educación superior, y por lo tanto queremos que se nos escuche también con esa característica. Rector, ¿el CRUCH puede seguir sobreviviendo o viviendo con estas dos almas, la alma estatal y el alma privada? Bueno, yo creo que esa es una de las riquezas que tiene el CRUCH, digamos. Si fuéramos todos estatales, sería reforma. Hay un conflicto de interés porque los recursos son pocos y todos quieren apelar esos recursos. Pero yo creo que si uno mira el CRUCH solamente con esa mirada así de los recursos... Lo que pasa es que ahora el tema son los recursos. Claro, que es muy importante porque al final, como decía mi madre, digamos, con plata se compran huevos, digamos, si no, no hay. Pero si uno mira el detalle, estamos cumpliendo 60 años este año. Si uno mira el detalle, va a salir un resumen de todos aquellos hechos en los que el Consejo Rector ha estado unido, ha estado enfrentando la situación, ha estado colaborando con el país, y uno dice, en esta reforma educacional que estamos hoy día, mucho trabajo escénico lo hicieron los estudiantes, pero también hubo mucho trabajo detrás y de colaboración del Consejo Rector y de los rectores de las universidades y de las comunidades de las universidades. Entonces, también estamos en un proceso en el cual hemos participado desde hace mucho tiempo. Y, rector, más allá de los recursos... Y ahí hemos estado muy unidos. Sí, pero tal vez en las situaciones de crisis es que se ponen a prueba, y tal vez esta es la reforma más importante que ha visto la educación en toda su historia. Por eso que yo le planteo esta pregunta y esta inquietud, porque claramente es un momento complicado en el que por temas de recursos, o sea, han pasado muchísimas cosas, y una podría ser la división absoluta del CRUCH. Una vez yo dije algo que me lo criticaron mucho, que yo ponía mis manos al fuego porque dentro del Consejo Rector no había lucro. Hoy día pongo mis manos al fuego, digamos, porque el CRUCH va a seguir funcionando unido, tranquilo. Vamos a tener diferencias, sin lugar a dudas, pero vamos a seguir unidos, digamos, en pos de la educación superior del país, digamos.
Muy bien, rector, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en CNN Chile. Bueno, hablaron de muchas otras cosas, ya vamos a seguir analizándolo, no solamente la gratuidad, el número de años. ¿Hay algún tema específico que hayan tratado que no haya estado en la lista de lo que nosotros conocimos hasta la salida? Bueno, hay un tema que es muy de fondo, que es el tema de la regionalidad. O sea, cómo las universidades que están en regiones pueden hoy día sobrevivir, por ejemplo, para contratar un profesor, digamos, cuando las condiciones, un académico, cuando las condiciones son absolutamente distintas cuando uno se mueve 100 kilómetros desde Santiago hacia el norte, hacia el sur, digamos. O sea, bueno, ¿qué hacen en Antofagasta? Precisamente porque se crean dos universidades, claro, y también... ¿Qué se hace en Antofagasta, por ejemplo? ¿Cómo se llevan profesores allá? ¿Cómo se llevan profesores de Arica? ¿O cómo se llevan profesores de Magallanes? Digamos, cuando a la gente le parece que le gustara estar en Santiago. ¿Ah? Pero es parte de lo que tenemos que resolver, digamos. Muy bien, rector. Nuevamente, muchas gracias por estar aquí en CNN aclarando estos temas en esta reforma que es de las más importantes que ha vivido nuestro país en educación y que vamos a seguir conversando, por supuesto, de este tema. Muy amable, muchas gracias, Matilde. Muchas gracias a CNN por la posibilidad de plantear estos temas.